ellos aguantaban, y cuando estaban desahuciados por todos, entonces yo me manifesté a ellos y yo les dije: vive, levántate, porque ha amanecido la luz del Señor, tu Salvador, sobre ti. La Gran Comisión, un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Voy a levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión, es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Vayamos por favor a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11 y versículo número 2. Segunda de Corintios 11:2. ¿Ya lo tiene? Cuando lo haya encontrado en su Biblia, ¿me puede decir amén? Muy bien, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11:2. Dice la palabra: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Aleluya. Hermanos, qué hermoso es poder alabar al Señor, qué bello es poder ministrar al Señor. Hermano, cuando usted cantaba y decía: ven, 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 Señor. Cuando usted cantaba y decía: se oye el shofar y la voz de su amado está llamando a la amada, y usted como amada respondía: ven, 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 Señor Jesús. Qué precioso era estar cantando ese canto, un canto entre dos que se aman, entre el Señor Jesús y su amada, la iglesia. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros nos examinemos hoy realmente cómo está esa relación de amor entre el Señor y su iglesia. ¿Cómo está esa relación de amor entre el Señor y usted? ¿Cómo está esa relación personal entre Dios, entre Cristo Jesús y cada uno de nosotros? La función de un ministro, hermanos, la función de alguien que está actuando de parte de Dios, es precisamente, como decía Pablo acá, desposar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Es decir, que la función de un verdadero ministro del Señor no es venir y hablar lo que muchas veces las personas queremos oír, sino que la función del ministro es decirle a la iglesia qué es lo que su amado está esperando de ella. Y eso es lo que vamos con la ayuda del Espíritu, a tratar de estudiar en esta noche. Hemos estado estudiando, empezamos un ciclo de temas que se llama: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hoy vamos a ver la tercera parte, y quiero que me acompañe al libro del profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo número 16, y vamos a leer en este momento los versículos del 3 al 6. Ezequiel capítulo 16, versículos 3 al 6. Dice la palabra: y di:
así dice el Señor Dios a Jerusalén. Póngale atención. Así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Hermano, ¿se recuerda usted? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, nos declara la palabra que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es un ejemplo para que nosotros podamos vernos en ese espejo del pueblo de Israel. Hoy nos vamos a ver en ese espejo. El Señor le está hablando aquí a la ciudad de Jerusalén, y el Señor le empieza a recordar a esa ciudad de Jerusalén, le empieza a recordar cuál es su origen. Le dice a esa ciudad: mira, eres igual que las demás naciones de alrededor, eres igual que las demás ciudades de alrededor. Sus ancestros, los amorreos y los heteos, estos eran los ancestros de Jerusalén. Y fíjese que los amorreos y los heteos se caracterizaban porque eran malvados, eran pueblos corrompidos, eran pueblos degenerados. Y Dios le recuerda a Jerusalén, le recuerda precisamente esos orígenes de aquella ciudad. Y le recuerda a Jerusalén: mira, cuando tú naciste, nadie se preocupó por ti. Cuando tú naciste, le dice a Jerusalén, te abandonaron desde tu nacimiento. Te dejaron tirada en el camino. Y cuando usted lee ahí, hermano, y lee que en esa porción de la palabra dice que no le habían cortado el cordón umbilical. Todas las hermanas en Cristo que hay aquí, que son madres, van a entender perfectamente lo que les estoy hablando. A esa niña no le habían cortado el cordón umbilical. Nació, la agarraron, la vieron. No les conmovió que era una niña. No les conmovió que era una recién nacida. No les conmovió lo bonita que era. Y la fueron a dejar tirada en el camino. Ahí iba esa niña con cordón umbilical y todavía la placenta pegada ahí, porque no le cortaron ni el cordón umbilical. La placenta sirve para alimentar de sangre y estar haciendo todo el recambio de los elementos tóxicos que hay en el cuerpo de ese nene, de esa nena, cuando está en el vientre de la madre. Pero si ese cordón umbilical no es cortado y sale con todo y placenta sin cortar ese cordón umbilical, ese niño o esa niña se puede desangrar a través de esa placenta. Y eso hicieron con esa niña de Jerusalén. La fueron a dejar a la par del camino. Y ahí la dejaron desangrándose. Esa niña, hermanos, mientras estaba ahí,
estaba entrando en un choque hipovolémico, estaba perdiendo tanta sangre que se estaba muriendo desangrada. Un recién nacido, hermano, todavía su termostato biológico no funciona bien, no puede controlar la temperatura como lo hacemos los adultos o los niños ya mayorcitos. Un recién nacido no lo puede hacer. Esa niña estaba tirada ahí, no solo desangrándose, había entrado en hipotermia y esa niña ya estaba moribunda. Y nadie se compadeció de esa niña, nadie. Fue aborrecida desde el mismo momento en que nació. Probablemente fue un embarazo no deseado. Probablemente esa niña estorbaba. Tal vez le estorbaba los planes de la madre o del padre. Tal vez iba a ser una carga para esa mamá. Tal vez la dejaron embarazada y no podía estar una madre soltera, porque en ese tiempo eso era una cosa terrible. Y la fueron a dejar tirada a la par del camino. Y la palabra nos deja entrever, hermano, en esta parábola que le da el Señor a ese pueblo, a esa ciudad de Jerusalén, que ahí pasaban a la par, la miraban y nadie se compadeció de esa niña, nadie. Pero dice el Señor, Él pasó, la vio, tuvo misericordia de ella, la salvó, la sanó, le dio vida, le dijo, ¡vive! Y aquella que se estaba muriendo, aquella que se estaba desangrando, hermanos, entró vida en ella y se salvó esa niña. Esta es una figura hermosa, hermanos, de lo que le ha pasado a la iglesia. Es una figura hermosa de lo que le ha pasado a cada uno de los hijos e hijas de Dios que estamos en este lugar, en esta noche. Porque, hermano, igualmente Dios, a través de Jesucristo, hizo exactamente lo mismo con nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, muchos de los que están acá, no eran deseados. Muchos fueron despreciados. Tal vez desde el mismo momento en que le dieron la noticia, fíjate que estoy embarazada, tal vez desde ese mismo momento fue rechazado. Tal vez desde ese mismo momento fue rechazada, fue despreciada. Muchos de los que hoy están aquí, hermanos, no le importaban a nadie. No le importaban ni a sus propios padres. No le importaban ni a su propia esposa, ni a su propio esposo. Probablemente, tal vez hasta se dijo, ojalá se muriera este. Varios de los que están aquí, hermanos, ya nadie daba un centavo por él, ni por ella. Algunos fueron dados por perdidos, por desahuciados. Algunos eran considerados moribundos para el mundo y algunos probablemente, literalmente eran unos moribundos. Cuando Dios pasó cerca, alzó su voz y nos dijo, ¡vive! Cuando Cristo, hermanos, nosotros escuchamos el mensaje de salvación, tal vez usted se sentía que estaba hundido en lo más terrible, hundido en el hoyo más profundo, en la oscuridad más densa. Tal vez sentía que el agua le llegaba hasta la nariz y ya se estaba ahogando, cuando de repente usted escuchó la voz del Espíritu que le dijo, hay salvación para ti en Cristo Jesús. Y usted dijo, yo quiero esa salvación. Y Dios te dijo, vive, levántate. Dios tuvo misericordia, hermanos, y no permitió que muriéramos. Y Dios nos ha dado vida nueva, nos ha dado vida eterna y nos ha dado vida en abundancia, dice la palabra de Dios.
Hermano, yo cuando estaba preparando este tema, fíjese, hermano, que yo me rascaba la cabeza, daba vueltas y yo en mi corazón decía: Señor, ¿cómo hago para predicarle a mis hermanos que es necesario amarte con todo nuestro corazón? Hermanos, y yo le daba vueltas por aquí, le daba vueltas por acá, le daba vueltas por el otro lado, por acá, le di vueltas por todos lados, hermano, y llegué a una triste conclusión. Y llegué a la conclusión: no puedes enseñar a amar a nadie. Porque el amor no es algo que se enseña. El amor es algo que nace de tu corazón para con el Señor. Y meditando en eso estaba, hermano, cuando el Señor me recuerda un sueño que le conté a mi esposa que tuve hoy en la madrugada. Y fíjese que en ese sueño el Señor me mostraba que había un varón, que ese varón amaba a una mujer, y este varón venía, hermanos, se le había declarado sus propósitos de amor para casarse con ella, y esta mujer no le daba una respuesta, ni le decía sí, ni le decía no. Lo tenían ascuas. Y cuando el Señor me traía a la memoria ese sueño que tuve en la mañana, se lo conté a mi esposa y no la hallaba ni pies ni cabeza. Pero cuando estaba preparando esto, el Espíritu lo trajo y me dijo: mira, es que ese es el asunto, como estoy yo, me decía el Señor, con muchas personas en la iglesia. Los amo, les estoy declarando mi amor, les estoy manifestando mi amor, se lo estoy demostrando de varias maneras, de varias formas, y no reaccionan. Les pido que se decidan y no dan ni un sí ni dan un no. Y cuando el Señor traía eso a mi corazón, hermano, me compungió completamente, porque el mensaje que iba a traer no era este que estoy compartiendo en este momento. Pero en ese momento vino el Espíritu y entonces empezó a acomodar todo, hermano, una cosa tras otra, hasta donde estamos aterrizando en este momento. Y me decía el Señor: ¿sabes qué pasa? No les puedes enseñar a amarme. Para que me amen, ellos tienen que recordar de dónde yo los levanté, de dónde yo los recogí, de dónde yo los salvé, me decía el Señor. Y por eso ve y recuérdales, en primer lugar, me decía el Señor, que nadie daba un centavo por ellos, que nadie los amaba, que ya no los querían ni cerca, ya no los aguantaban. Y cuando estaban desahuciados por todos, entonces yo me manifesté a ellos y yo les dije: vive, levántate, porque ha amanecido la luz del Señor, tu Salvador, sobre ti. Hermano, aquella Jerusalén nadie la quería. Nadie la quería. Era rechazada por todos. Pero el Señor puso sus ojos en ella. Cuando todo el mundo la rechazaba, Él no la rechazó, sino Él la rescató. Y le dio la oportunidad de que viviera cuando se estaba desangrando. Y aquella niña recién nacida empezó a crecer, pasó de ser una recién nacida a ser una infanta,
después hacer una niña, después hacer una puber y luego hacer una señorita. Y llega el momento, hermanos, en que aquella recién nacida que se estaba muriendo desangrada y que Dios le dijo vive, llega el momento en que ha crecido y ha desarrollado y llega el momento en que se convierte en una señorita. Yo quiero que me acompañe siempre a Ezequiel 16, a los versículos 7 al 10. Dice la palabra: te hice tan numerosa como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Oiga eso. Se formaron tus pechos, creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. Vea nuevamente, hermano. La palabra nos deja ver que esa Jerusalén, cuando desarrolló, cuando aparecieron sus características sexuales femeninas secundarias, cuando tomó forma de señorita, le salieron pechos, la curva de su cintura se hizo más cerrada, la forma de su cuerpo tomó forma ya formal, de señorita, de mujer. Era hermosa. Sin embargo, mire, que nadie, a pesar que era hermosa, nadie se había acercado a ella. Estaba desnuda, estaba descubierta. Pero ninguno de los vecinos que estaban alrededor de ella solo la miraban que estaba desnuda, la miraban que era hermosa, pero no venían y le decían: mira, te voy a regalar este vestido para que te cubras. No le decían: mira, te voy a traer este manto para que te cubras con ese manto. No, hermano, ahí la dejaron. Y vuelve a pasar el Señor y la vuelve a ver que aquella niña recién nacida que habían dejado abandonada, ahora era una señorita hermosa y seguía sin que nadie se preocupara por ella. Entonces pasé junto a ti, dice el Señor, y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Verso 9: te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Y hay muchas más cosas que usted puede seguir leyendo después en su casa. Aquella Jerusalén, hermanos, ya siendo salva, creció, se desarrolló, pero estaba desnuda y sin cobertura. A pesar que todos sus vecinos la miraban y decían: ¡ala, qué hermosa es esa patoja! Pero nadie le llevaba un vestido para que se lo pusiera, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a los pícaros les encantaba verla ahí desnuda y que era tan hermosa. Ninguno, su corazón se tocó ni se conmovió para irla a cubrir de su desnudez. Les interesaba que estuviera desnuda por su mente pecadora y pornográfica, porque se alimentaban con la imagen hermosa que veían de ella. Pero nuevamente Dios, hermanos, pasa, la ve que seguía abandonada, la ve que nadie la ayudaba, la ve que nadie se preocupaba por ella.
Y entonces Dios en su misericordia extiende su manto sobre ella y le cubre su desnudez. Y hace un pacto con Jerusalén. Y le dio todo tipo de vestidos, de joyas. Y con eso, hermano, Jerusalén se ve todavía más hermosa. ¿Y sabe qué pasó? Que todos los demás bandidos que estaban alrededor, cuando la miran ya vestidita, bien adornadita, la miran ya con aretes, con pulseras, con anillos, echándose su rouge, su sombra, su delineador, y la miran bien bonita. Entonces sí se fijan en ella. Y en ese momento, entonces ya se acercan a ella, le ponen atención y la empiezan a enamorar. Y la empiezan a chulear. Y le empiezan a calentar el oído y los ojos. Aquella Jerusalén que desde que nació fue despreciada, que creció siendo abandonada sin la ayuda de nadie, de repente cuando Dios la pone hermosa, se vuelve en el centro de atención de todos aquellos ingratos que nunca le habían puesto atención. ¿Sabe una cosa, hermanos? Así está pasando con algunas iglesias cristianas el día de hoy. Están entrando en una etapa, hermanos, en la que se están poniendo hermosas. ¿Sabe una cosa? La iglesia de Genesaret se está poniendo hermosa. Dios la está ataviando, hermanos. Le está dando joyas. ¿Sabe cuáles son las joyas? Los dones del Espíritu. Le está dando vestidos. La está cubriendo, le extendió su cobertura. Esta iglesia se está poniendo bella, preciosa, porque el Señor la está vistiendo y la está ataviando, preparándola para que cuando se oiga el shofar arriba y le diga a mi amada, nosotros desde abajo contestamos, ven, ven, Señor Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Que así como con Israel, hermanos, había quienes la miraban pero no la cubrían. Así, hermanos, hoy hay algunos interesados en que la iglesia de Cristo esté desnuda. El enemigo está interesado, el enemigo de su alma está interesado en que usted tenga áreas desnudas en su vida. ¿Sabe por qué? Porque a él le interesa que usted no entre en una verdadera intimidad con Dios. A él le interesa que usted no se revista de las vestiduras de Cristo. A él le interesa que usted no se atavíe con las joyas del Espíritu, con los dones del Espíritu. Pero hoy, hermanos, Dios también le ha dicho a su amada que ha extendido su manto sobre nosotros para que no estemos más desnudos. Y el Señor ha dicho, te he hecho mía, te compré por precio. Te lavé con agua, con el agua de mi palabra. Te ungí con aceite, con el aceite del Espíritu Santo. Te he dado vestiduras, te he dado cobertura, te vestí, te revestí de mi Hijo Jesucristo. Te he dado vestido de lino fino, que son las obras justas de los santos. Te he dado sandalias, que es el evangelio de la paz. Te he puesto joyas preciosas, que son los dones del Espíritu. ¿Todo para qué, hermanos? Para que seamos una novia hermosa y ataviada para su Señor.